Que predicamos la palabra de Dios y un honor conocer a nuevos hermanos y reconocer a aquellos que ya hemos conocido en alguna otra ocasión. Hermano Fidel Álvarez y yo venimos de Tijuana, ya han oído de eso y nos da mucho gusto poder estar en una zona tan remota y para nosotros tan lejana y poder predicar la palabra de Dios, saber que hay gente que está sembrando la semilla y están dando frutos que abunden para la gloria del Señor. Reciban saludos de algunos hermanos de la iglesia, estarán orando por nosotros y por la conferencia en estos días. Como ustedes han de saber, salimos desde muy temprano de casa y ya las fuerzas ya no son las mismas. Es la altura también, el nivel del mar a esta altura nos afecta un poco. Entonces es posible que no alcance a terminar la primera predicación y la cortemos y luego la seguimos en una segunda parte para también no ser tan cansados para ustedes. Y es un privilegio poder hablar sobre el tema de la familia. Como lo vamos a estar escuchando Dios mediante mañana, Dios es el diseñador de la familia y Él sabe cómo funciona. Y si nosotros queremos saber cómo es que la familia debe de estar operando, pues tenemos que ir al diseñador. Y el diseñador siempre entrega un manual, y ese manual es la palabra de Dios. Y entonces tenemos en la Biblia muchos pasajes, historias, relatos, mandamientos, preceptos, indicaciones, consejos, órdenes sobre el tema de la familia. Y para mí es un privilegio hablar sobre la familia porque formo parte de una familia cristiana. Mis padres fueron los recién convertidos que comenzaron la herencia que nos dejaron. Ya los dos murieron. Mi papá murió el mismo año que yo comencé el ministerio, en 1976, de 58 años de edad. Y mamá murió hace 2 años, de 96 años de edad. Y bueno, el Señor nos concedió una familia muy bonita, 12 hermanos, 9 estábamos de tiempo completo en el ministerio. Entonces, mi papá era un hombre muy estricto y muy serio en relación a las cosas de Dios, y él nos enseñó a amar la Biblia, a conocer la palabra de Dios. Yo no tuve la oportunidad de estudiar en ningún seminario bíblico. Mis hermanos sí, pero yo fui el único que por alguna razón Dios no me permitió estar en un seminario bíblico. Pero cuando me preguntan en qué seminario estudié, yo les digo, mi seminario fue mi casa, porque mi papá fue el que me enseñó a predicar, si es que acaso se supiera predicar. A los 15 años prediqué mi primer sermón en la iglesia donde crecí, y desde entonces he estado tratando de compartir la palabra del Señor. Y mi tío, un hermano de mi papá que se convirtió a Cristo igual al mismo tiempo, ellos no abrazaron las cosas del Señor. Últimamente algunos ya grandes ya han vuelto a la fe, pero mi papá y mi mamá nos enseñaron celosamente el camino del Señor. Teníamos altar familiar todos los días. Y allí leíamos un capítulo de la Biblia, memorizábamos un versículo, y así es como yo fui aprendiendo, y mis hermanos también, de la palabra de Dios, y amarla y conocerla, ¿verdad? Y después, el 76, de tiempo completo, en 1976 comencé a pastorear, y es un gran honor para mí poder compartirles las experiencias de la vida cristiana, y más que nada el conocimiento de la palabra de Dios en el tema de la familia. Tengo 2 hijos, el Señor me dio una bella y firme esposa, es de Toluca, por cierto, y Dios nos dio 2 hijos. La mayor, Miriam Jocabed, se casó con un buen muchacho, tienen 2 hijos, una jovencita ya de 18 años y el varoncito de 14. Luego mi hijo, que se casó con una americana, él estudió en la Universidad de Bob Jones y se casó con una americana, y Dios le dio 2 hijos.
que por cierto son especiales. El mayor, Nehemías, le decimos Nemi, tiene diabetes tipo 1, y el menor, Isaac, tiene síndrome de Down y muchas complicaciones. Y mi hijo es mi asistente, gracias a Dios por todo eso, está a punto de terminar su doctorado en estudios pastorales, y con el favor de Dios y espero que sea mi sucesor. Y mi hija dirige el coro de niños de la iglesia. Somos solamente 10 que conformamos la familia, pero así el Señor nos concedió y estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por la familia. Digo esto para que tengan una semblanza de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestros nietos. Todos amamos al Señor, todos mis hermanos han muerto, 3 de los 12, todos andamos en el camino del Señor por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, quiero compartirles algo y les voy a invitar a que busquen en sus Biblias 3 diferentes pasajes. El primero va a ser Jonás. En el Antiguo Testamento, los profetas menores. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 15. Y ahí mantienen su Biblia abierta en ese pasaje, por favor. Son las 7:34, el pastor me dio 40 minutos, vamos a ver si podemos abarcar todo el tema. Si no, con el permiso del pastor, vamos a dividirlo en 2, pastor, y porque en la segunda ya van a estar dormidos o medio dormidos, y yo también. Así que vamos a ir a la Biblia y noten ustedes lo que pasó aquí en la historia que el Señor da a través del profeta Jonás. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Hasta ahí la lectura. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 8. Quédense en su mente con la historia de Jonás. Vamos a Mateo capítulo 8. No tienen que mantener reservado ahí Jonás, lo voy a referir nada más, pero vamos a Mateo 8, capítulo 8, versículos 23 al 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo:
Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ahora vamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y ahí, por favor, mantenga su Biblia abierta, y en un ratito más vamos a ir a un pasaje más en los Salmos. Pero allí en Hechos 7, mantenga su atención en ese pasaje, por favor. Hechos capítulo 7, 27, perdón, Hechos 27, había dicho 7, ¿no? Es Hechos 27, perdóneme. Hechos 27 del 13 al 44. Hechos 27, 13. Voy a esperar, algunos lo están buscando y es bueno que lo encuentren. Hechos 27, 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Hasta ahí la lectura por el momento. Acompáñame en oración, por favor. Señor, toda esta gente, mi Dios, ha venido para agradecerte, para adorarte y para escuchar palabra de Dios. Señor, haz que tu palabra resuene en sus oídos, en sus corazones, en sus conciencias. Señor, mi Dios, tú conoces sus necesidades, su trasfondo, cuáles son sus luchas, sus anhelos y deseos. Tú sabes, Señor, en qué condición se encuentran sus sentimientos. Tú sabes si en ellos hay amarguras, si hay rencores, resentimientos, dolores. Tú sabes, Señor, si hay traiciones. Nada hay que se oculte de ti.
Así que mis hermanos y yo nos exponemos a la luz de tu palabra para que a través de ella, yo como un meramente portavoz de tu palabra, pueda ser un instrumento que llegue al corazón tu palabra a ellos y puedan verse transformadas sus vidas, sus familias, su descendencia, sus generaciones, los que vienen detrás, para la gloria de tu nombre. Oh Señor, vivimos en un mundo tan conflictivo, tan lleno de contradicciones, tan lleno de insatisfacciones, tan lleno de dolor, tan lleno de compromisos, tan alejado de ti. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio la palabra de Dios, el manual del fabricante, el manual del diseñador, para corregir nuestras vidas, para mejorar nuestras vidas y de las que vienen detrás. Te pido para eso el poder de tu Santo Espíritu, la gracia del Señor, las fuerzas del Señor, para predicar tu palabra en esta noche. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Notaron ustedes sin duda alguna que los tres relatos que leímos hablan de tempestades? Jonás se enfrentó con una tremenda tempestad y los que iban en el barco con él. Características vamos a notar allí de cómo enfrentaron esa tempestad y qué fue lo que causó esa tempestad. En el otro pasaje tenemos al Señor Jesucristo navegando junto con sus discípulos cruzando el mar. Y una tremenda tempestad los azotó también. Clamaron al Señor, el Señor los libró y salieron adelante. Acá en Hechos 27, el apóstol Pablo va a Roma en un barco y ya van con él, o él va con ellos una cantidad importante de prisioneros. Y en la barca van soldados, en la nave van soldados cuidando de los pasajeros y dirigido por supuesto por los marineros. Pero no quisieron quedarse en una determinada isla, la vamos a ver allí en un lugar, en un puerto, porque les parecía que era un puerto incómodo y no obstante eso el clima comenzaba a empeorar. Y Pablo les dice, miren, es mejor que nos quedemos aquí, porque los vientos son muy fuertes en estas aguas. Y dice en la Biblia que el centurión toma parecer del patrón de la nave, y el patrón de la nave decide seguir adelante para llegar a otro lugar, a la isla de Creta, porque allá sí hay diversión, porque allá sí hay más algarabía, allá hay más cosas que, pues acá donde están se llamaban buenos puertos, no había mucho. Y se adentraron, pero dice la Biblia que allí lo leyeron, los azotó un tremendo huracán llamado Euroclidón. Y ya vieron ustedes todo lo que pasó hasta que por la gracia de Dios llegaron al lugar, la isla de Creta, y posteriormente Pablo puede llegar a Roma, donde fue encarcelado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la familia? ¿Qué tiene que ver las tempestades con la familia? ¿Acaso esos relatos son solamente relatos interesantes para que le demos a los niños una historia antes de que se duerman, para que conozcan un poquito de cómo la pasaban aquella gente? La Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando y por qué el Señor nos manda estas cosas a nuestro conocimiento. Y fueron relatos escritos hace muchísimos años y fueron preservados para nosotros. Y la verdad, hermanos, que tiene muchas aplicaciones, y una de ellas es esta: el hogar muchas veces pasa por tempestades. Todos los que nos casamos vamos a enfrentar tempestades muchas veces. Yo no conozco la vida de ninguno de ustedes,
Yo no sé si usted está felizmente casado o difícilmente casado. Yo no sé si usted está ahorita en paz con su esposa o están a punto del divorcio y la separación. No lo sé ni quiero saber. Lo que sí sé es que Dios conoce sus condiciones. Puedo estar hablando a madres solteras, puedo estar hablando a mujeres divorciadas, hombres divorciados, puedo estarle hablando a personas abusadas, puedo estar hablando a mucho tipo de personas. En una congregación de este tamaño podemos estar acumulando una serie grande de penas, de tristezas, de dolores causados por las tempestades en la vida. La vida es un mar, y todo aquel que se adentra en el mar, tarde o temprano, va a enfrentar huracanes, tempestades. Abran su Biblia en los Salmos, el Salmo 107, y vamos a leer versículos 23 al 32. Pastor, ¿no se pudiera cerrar esa ventana? Ustedes están acostumbrados al ruido, pero yo no. Gracias, pastor. Salmo 107, versículo 23. Salmo 107, versículo 23. Vean lo que dice aquí el salmista y vean la figura que se está aquí presentando. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exalten en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Noten eso. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Cuando una pareja de enamorados se casa, toda una iglesia se reúne y quieren ver la novia y le quieren ver la cara al novio, y las mujeres se fijan en el vestido de ella y todo eso, y los hombres nos fijamos en la cara de pánico que trae el hombre. Y empieza la ceremonia y empiezan la música a sonar, tarararán, tarararán, tararán, una tremenda emoción. Los muchachos se ven felices, los pastores. A mí me encanta cuando tengo que decir quién entrega a esta mujer, porque entonces el papá con un nudo en la garganta dice: yo, su padre. Y a veces lo dice casi a punto de llorar, o a veces con ganas de darle un, ¿verdad? Al yerno, ¿verdad? Un hermano, cuando yo pregunté quién entrega a esta mujer, dijo: su madre. Yo creo que él quiere decir su madre y yo, pero se le atoró. Ya no puedo decir más. Por un momento muy emocionante, y vienen los votos y prometes y aceptas, sí, en pobreza, riqueza, en enfermedad, en salud, para bien, sí. Y ella le cree todo a él. Y él le cree todo a ella. Y los casados de tiempo decimos: espérense. Ellos creen que todos batallan, pero ellos no van a batallar. Ella lo va a cambiar a él la va a cambiar a ella. Y de veras lo creen y lo quisieran hacer. Pero todos los que hemos pasado por esa emocionante experiencia sabemos que los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos van a ver las obras de Dios y sus maravillas, dice la Escritura, en las profundidades. Porque dice: habló quien Dios habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespan sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Yo leía ese versículo y no sabía a qué se refería.
Pero una vez me tocó allá en la península de Baja California, donde se junta el Mar de Cortés con el Océano Pacífico. Está el arco ahí, ustedes han visto quizás, de La Paz. Y allí pues una lanchita, no era muy pequeña, tampoco muy grande. Y nos fuimos ahí para, ¿verdad?, andar de turistas. Y óigame, donde se juntan los dos mares, hay unas olas tremendas. Y parecía que el mar estaba más picado que de costumbre allí. Pero la navecita iba allí y las olas se veían ahí arriba. Nos va a tragar. Y de repente la nave se elevaba en la cresta de la ola y veíamos hacia abajo. ¡Ay! Y van para abajo. Y vámonos de aquí, sáquenos de aquí, señor, sáquenos de aquí, no nos gusta esto. Y el hombre, y luego si lo hubiéramos visto a él tranquilo, pues no nos hubiéramos asustado, pero él angustiado no podía sacar. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Está hablando de la tempestad. El matrimonio es esa barca en el mar de la vida, hermanos. No podemos negar que en este mundo las tempestades azotan con muchas fuerzas, con mucho furor, y muchas veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Nuestra inexperiencia, suponíamos que sabíamos qué hacer, dice la Biblia, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Todo lo que creían que creían saber cómo educar a un chamaco, espérate que llegue a los 12 años, a ver si sabes. Y piensas que podías cambiar a esa esposa y podías cambiar a ese hombre, y piensas que todo es fácil y no hay ningún problema. Hay tempestades, es la verdad, todos pasamos por tempestades, y a veces no estoy hablando necesariamente de pleitos y de amenazas de divorcio, a veces pobreza, a veces enfermedades, a veces accidentes, a veces malas noticias, cosas que cambian. A veces el mar está tan tranquilo y lo disfrutamos tanto, y de pronto, sin más ni más, las olas se levantan. El 24 de noviembre de 2015, mi hijo estaba en el quirófano para presenciar el parto de su esposa, su segundo hijo. Yo estaba en la sala de espera, nada más esperando que mi hijo me dijera: todo salió bien, papá. Yo tenía que estar corriendo en el aeropuerto de San Diego, iba a volar a Phoenix para predicar. Y llegó la hora y salió mi hijo con su, ¿verdad?, atuendo de haber estado en el quirófano. Y le digo: ¿qué pasa, hijo? ¿Todo está bien? Dice: sí, papá, todo está bien, pero Isaac tiene síndrome de Down. Mi pequeño Isaac vino con síndrome de Down. Y eso era el principio de muchas complicaciones. En 9 años que tiene mi pequeño, 32 veces ha estado en el hospital. 7 cirugías de corazón, de intestinos, y todavía le faltan. Las olas se levantan. Y a veces decimos: ¿qué voy a hacer? A veces son las enfermedades que cambian el rumbo de nuestra vida. A veces son las malas noticias, a veces son el cambio de las personas. Llegamos a la edad en la que cambia nuestro carácter. Llega la edad, en la menopausia de ella, en la andropausia de él, cambiamos. Y las tempestades se recrudecen con saña en nuestras vidas. Y ninguno hay aquí que diga: yo no, a mí no me ha pasado. Mentiría si dijeras eso. Porque los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto la obra de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque llega el momento cuando Dios manda la tempestad. Y aquí es donde comenzamos las aplicaciones. ¿Por qué vienen las tempestades? ¿Por qué, amado hermano, puede haber situaciones tan difíciles que azotan con tanto furor, de manera tal que la familia se pone en peligro? Muchos ya han naufragado en el mar de la vida. Tal vez usted ya se divorció. Tal vez está a punto de divorciarse, Dios no lo quiera.
Tal vez usted ya tiene un hijo perdido en las adicciones. Dios no lo quiera. Tal vez usted está viviendo una vida doble y su esposa no sabe. Tal vez usted tiene una adicción y nadie sabe. Aquí puede haber hombres metidos hasta la coronilla en pornografía. Pero va a llegar el día cuando la tempestad va a azotar. Los que descienden al mar en aves y andan en las muchas aguas y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las maravillas de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. La primera cosa que debemos saber es que a veces las tempestades es Dios quien las provoca. No siempre, pero a veces sí. No siempre. A veces pasan cosas que no tenían que haber pasado. A veces por nuestra terquedad, nuestro orgullo, los celos, las envidias, las competencias, el mal carácter, hace que se levanten esas tempestades. Una traición, una tercera persona que se mete en el matrimonio, un hijo que se va con malas amistades, una hija que cae en fornicación y queda embarazada, una situación así. No tenía que haber pasado eso, pero hay veces que es Dios el que levanta la tempestad, porque ¿sabe qué? No entendemos de otra manera. Si nosotros siguiésemos las indicaciones del Señor, si fuésemos lo que dice la palabra de Dios como esposos, como esposas, no tendríamos esos vientos tan tempestuosos. Y si los tuviéramos, estaríamos a salvo como los discípulos con la barca, Jesús acompañándoles. ¿Se acuerdan de aquel corito que dice: con Cristo en mi barca todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz, con Cristo en mi barca todo marcha feliz, el tiempo pasará, no tendré temor, no tendré temor, con Cristo en mi barca todo marcha feliz, el viento pasa. No tenían que haber pasado esas cosas, pero a veces es Dios el que nos tiene que sacudir, porque despreciamos las cosas de Dios, nos burlamos de la Biblia, nos burlamos del cristianismo, hacemos escarnio de los mensajeros del Señor, le damos las espaldas al Señor. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia conmigo? Ay, después, cuando tenga chance, tengo que trabajar, ¿qué quieres que haga? Y menospreciamos la palabra de Dios. Hay gente que está orando por tu matrimonio, orando por ti, tu abuelita ya deshaciéndose: Señor, por favor, ten misericordia. Y el yerno, el nieto, el hijo cabezón no entiende. Entonces Dios tiene que levantar vientos tempestuosos, porque es cuando claman a Jehová en su angustia. Ellos creen que pueden salir adelante, pero, amado hermano, escúchame bien, cuando Dios levanta una tempestad, solo Dios la puede calmar. ¿Qué pasó con Jonás? Los marineros diestros, ¿y qué pasa? No podemos volver este barco al puerto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y allá Jonás bien dormido, como muchos cristianos, en la barriga del barco. ¿Qué entrañas? Dormido, ¿qué cosa? ¿Qué figura tan más dramática, ¿no? Tan más allá dormido Jonás. ¿Cómo puede estar dormido? Levántate, dormilón. Qué vergüenza que unos paganos le tienen que decir a un cristiano: levántate, dormilón. Y Jonás rápido se da cuenta: pues es Dios el que nos está echando al mar. Cuando Dios levanta la tempestad, hermano, hasta que vuelvas a Dios, Él la va a calmar. La primera cosa que debemos saber cuando vienen las tempestades, jóvenes casados, es que Dios te está llamando la atención. No estás tomando sus cosas en serio. Puedes caer en la traición, puedes caer en adicciones, puedes caer en las garras de una mala mujer, de un mal hombre. Puedes caer en una enfermedad venérea que no tenía que suceder. Pero Dios en su misericordia hace que a veces
Se levanten vientos tempestuosos que encrespan sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Vea la figura, tiemblan y titubean como ebrios, como borrachos. Entonces, y toda su ciencia es inútil. Yo lo que creía es que sabía, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el consejero, ni la bruja, ni el brujo, ni el cura, ni nadie te va a sacar hasta que clames a Dios. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Yo puedo asegurarte con la palabra de Dios en mi mano que si tú clamas a Dios, Él te librará. No hay problema que Dios no pueda solucionar. No hay causa que el Señor no pueda remediar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar con la sangre de Cristo. Tus circunstancias pueden cambiar. Él cambia la tempestad en sosiego. Dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Pero a veces es Dios el que levanta la tempestad. ¿Qué se debe hacer cuando hay una tempestad? Bueno, primero piensa si quizá no estás en rebeldía con Dios. Si quizá no es por tu causa. Hermana, hermano, amigo, amiga. Quizá tú tienes la culpa. Pero tal vez no. Tal vez usted dice, bueno, me atraparon las circunstancias, tengo un hijo, así, asá, tengo esta situación, estoy en tal y cual pobreza y mi nave parece hundirse. La nave empieza a crujir. Ahí estás tú muy feliz, hermana, y de pronto empiezas a ver que tu esposo se porta raro, como que llega más tarde que de costumbre. Y a una mujer difícilmente uno la engaña. Y luego de repente se empieza a arreglar más. Se pone camisetas así para... ¿sí? Y usted dice, caray, se rasura muy bien, o se pone barbita de chivo así bien rasuradita. Y se echa perfumito y dice, y tu nave empieza a crujir. Tu hogar empieza a rechinar. Oye, viejo, te noto raro. No está pasando nada. Y luego encuentras una cartita por allí. Oye, ¿qué es esto? ¿Una amiga? ¿Es una amiga? Todos tenemos derecho de una amiga. ¿Qué tiene? ¿No es cierto? ¿No es cierto? No soy brujo, soy pastor. 49 años predicando. Cosas suceden. Ahora con el Face famoso, las redes sociales, y empieza a crujir tu barca. Y tú dices, ¿qué hago, Dios mío? Bueno, vamos a ir a Hechos capítulo 27. Volvemos a Hechos capítulo 27. Aquí tenemos el ejemplo en Hechos capítulo 27. Dice la palabra de Dios, se lo voy a leer desde el versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Atravesando el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea.
Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del campamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero vean ustedes, el centurión, versículo 11, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría, cuidado con lo que dice la mayoría, acordó zarpar también de allí por si pues pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste. Y luego sigue el pasaje que leímos, ya leímos el contexto. Pablo con sabiduría le dice: varones, va a haber mucho perjuicio y mucha pérdida, por lo que veo. Pablo es el predicador que va en ese barco. Y él da su parecer. Pablo es un hombre que conoce al Dios de la creación. Pablo es un hombre que tiene autoridad para decir lo que tiene que decir. Y le dice: varones, yo veo que la navegación va a ser con mucho perjuicio y pérdida. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo dice eso? Porque ya habían pasado duras penas navegando por todo el trayecto ese. No la habían pasado mal. Era peligrosa la navegación, dice allí. Siendo peligrosa la navegación, Pablo les amonestaba diciéndole: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento, porque llevaban un montón de cargamento, y vieron que llevaban trigo y no sé qué más, sino también de nuestras personas. Pero el centurión de los soldados allí le daba más crédito al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Quién le hace caso a un predicador? Los predicadores estamos locos. Los predicadores no sabemos. Eso es lo que la gente dice. Y el patrón de la nave, ¿sabe usted quién es el patrón de este mundo? El diablo. Le dio más crédito al patrón de la nave, el centurión, que a lo que Pablo decía. Porque dice que la mayoría dijeron: vámonos, nos arriesgamos, vámonos. Pero hay mucha droga. No pongas a tu hijo en esa escuela, se te va a echar a perder. Pero la mayoría así está. No pongas a tu hija con esa minifalda, es que todas así lo hacen. No dejes a tu hijo que ande noviando, no ande ahí de rabo verde. No dejes a tu hija ahí que ande de coquete, de resbalosa. Pero es muy joven y la juventud se vive una vez. ¿Y quién le hace caso? Al predicador. Mejor la mayoría, lo que diga la mayoría. Y se adentraron al mar. Y ya sabemos lo que pasó. Dice el pasaje: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. De repente el clima cambia, se pone suavecito. Ya ve, no pasa nada, el predicador es muy exagerado. Todo está bien. Así son los predicadores, fanáticos, exagerados, legalistas. Sopla una brisa del sur. Ahí viene ese muchacho ¿verdad? Y vino a la iglesia. Y es el que anda noviando con tu hija o pretendiendo a tu hija y te pide permiso y dices: no, porque no es creyente, ese muchacho es del mundo. Pero viene a la iglesia y se porta mejor que los mismos de la iglesia. Sopla una brisa del sur suavecita y tú te vas con la finta. Entonces das permiso y ya hablaremos de eso en otra ocasión. Y dice la Biblia que siendo incómodo el puerto para invernar. ¿No les gustó allí donde estaban, en ese lugarcito ahí? No, la iglesia y las cosas son muy aburridas. Vámonos donde hay antros, donde hay diversión. Allá podemos pasar el tiempo. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que desean, levaron anclas y se fueron costeando Creta. Pero no mucho después vino un viento huracanado llamado Euroclidón. Ahí está la tempestad. ¿Qué se debe hacer? La primera cosa, hermanos, que tenemos que hacer cuando eso sucede es clamar a Dios como nunca antes habíamos clamado. En las 4 historias que leímos, está un clamor
con un fervor como nunca. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué hicieron los discípulos cuando está la barca allí y el Señor parecía no darse cuenta y el Señor dormía? Señor, sálvanos que perecemos. Sálvanos, Señor. Tú vas con nosotros. Pareciera que no te das cuenta, pareciera que no nos contestas. Claman a Dios y el Señor se levanta y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Yo voy aquí. Claman a Dios en su angustia. Hermano, amigo, cuando tú veas que tu barca empiece a crujir, es tiempo de clamar a Dios como nunca antes. Cuando empiezas a ver esa actitud de tu marido o de tu esposa, porque de que las hay. Cuando veas ese coqueteo, cuando veas ese peligro, cuando veas a tu hijita allí que ella empieza a subirse más la faldita y empieza a pintarse más de la cuenta y es hora de clamar, es hora de clamar, es hora de clamar a Dios. Recuerden ustedes que toda nuestra ciencia puede llegar a ser inútil. Tú puedes darle a tus hijos de cintarazos y eso no va a funcionar. Tú puedes ir con el psicólogo y te va a decir, déjalo, es libre, tienen derecho. Tú puedes ir a todos lados, pero el único que puede calmar las tempestades es Dios. Es tiempo de meterte a solas con Dios, porque contra Dios nadie puede. Un hermano de nuestra iglesia vivía un cristianismo más o menos promedio, pero un día vio a su muchacha que llegó con unos rasguños en la piel. Era el tiempo cuando se cortaban y no sé qué, vestían de negro. Y el hermano dice, mi hija se me está desviando. Y empieza a tomar las cosas de Dios en serio. Empieza a tomar, yo le dije, exactamente eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que puede hacer. Pastor, a veces los hermanos quieren que el pastor les cambie la familia. Y uno hace lo que puede, pero te dicen sí y te salen de la oficina y te dan la contra. Hermanos, solo Dios. Clama a Dios en tu angustia. Cae de rodillas, hermano. Dios, no te vuelvas espía. No andes contratando, ¿cómo se llaman? Los que andan espiando a los que, detective. No, yo voy a jalar las greñas a esa vieja y vas a ver lo que vas a ver. No hagas eso. Ve con Dios. Ve con Él. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios puede hacer grandes cosas, hermano, en tu familia, pero clama al Señor. Probablemente tú tienes la culpa. Quizá no. A veces es el mundo, a veces es esos vientos huracanados que el diablo, el patrón de este mundo, provoca. Pero tenemos un Dios que tiene todo poder. La primera cosa que tienes que hacer es clamar a Dios en tu angustia. Si tú clamas a Él, Él te librará. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pídeme, dice el Señor, y te daré por herencia a las naciones. Todo lo que al Padre pidiere en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Clama a Dios. La mayoría de los cristianos no sabemos orar. Oramos a la carrerita, cuídame, guárdame, líbrame, amén. Y oramos por la comida, oramos para cocinar, y eso es todo. Por eso a veces Dios permite ciertas tempestades, para que aprendas a orar. De hecho, las mejores cosas en nuestra vida han sido resultado de las tempestades. La siguiente cosa que nos enseña la palabra de Dios a hacer, versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Dice ahí que la nave fue arrebatada por el viento y no pudiendo poner proa al viento, o sea, ponerla derecha, dice, pues nos abandonamos a Él, nos dejamos llevar, dice ahí, ahí está escribiendo Lucas, está incluyéndose, Lucas iba con Pablo allí, y dice, y con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife, ¿verdad? Esa es la barquita que usaban para cuando había alguna emergencia, una reparación. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte. La sirte eran montones de arena que se hacían en el mar que podían allí encallar
Arrearon las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día comenzaron a alijar. ¿Sabe qué es alijar? No lijar, alijar. Es una palabra de los marineros que significa empezar a echar cosas al mar. Cosas que llevaban de más. Cosas que ellos apreciaban mucho y que ahora en la tempestad, no importa. Allá va el sillón de la abuela, y ahí va el candelabro del tatarabuelo, y ahí va, no, de bronce, de lo que sea, va para afuera, todo ese cochinero está haciendo que el barco se hunda, está haciendo que el barco esté más pesado, ahora afuera, todo lo que llevamos de más. En nuestras vidas, hermanos, muchas cosas llevamos de más. Le damos televisión, le damos computadora, le damos internet, le damos wifi, le damos esto, le damos aquello, todas las redes sociales a la disposición. A veces hay que echar fuera todo eso. Hay que echar fuera todo eso. Muchas veces lo que está haciendo que tu nave cruja son las cosas que llevamos de más. Muchas libertades. No son necesarias. No son necesarias. ¿Cómo es posible que muchacho de 12, de 14 años ya tiene teléfono, tiene iPhone, tiene iPhones, tiene todos los iPhones que haya, tiene internet, ¿no sabes, hermano, lo peligroso que? No, mi hijo no es capaz. ¿Qué que lo es? Nosotros tenemos una escuela, jardín, primaria, secundaria y preparatoria. Créame, hay muchachos y está prohibido llevar teléfono a la escuela. Se les quita. Es una escuela cristiana 100%, todos son cristianos y todos los maestros son cristianos. Muchachitos de 9 años los hemos encontrado con pornografía en su celular. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo le hicieron? Ellos se las averiguan. No, pero mi hijo, no. Una hermana me dice, ¿cómo es posible que en la escuela permitan eso? Ahora sí, nosotros tenemos la culpa, señora. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cosas que llevamos de más. Hermano, el mundo puede llevar todo el porquería que quiera, pero nosotros no. En nuestra barca vamos navegando diferente. Sabemos a dónde vamos. Queremos que nuestros hijos lleguen a un feliz matrimonio, un feliz hogar. Danos un bello hogar, dice el himno que cantábamos. ¿Qué tenemos que hacer? Alijar. Hay amistades que hay que echar para afuera. Amistades tuyas y amistades de tus hijos. Hay noviazgos que hay que cortar, se acabó. Ay, pero me voy a morir. Se va a suicidar, que se suicide. No es cierto, es pura fabramaya. Cosas que llevamos de más. Le tienes televisión en su recámara. ¿Qué estás haciendo? Estás llevando cosas de más. Les permites amistades sucias, les permites noviazgos anticipados. Echa fuera todo eso. Pero van a llorar más, vas a llorar cuando se hunda la barca. Cuando tu hija te salga con que está embarazada, ¿qué vas a hacer? Cuando aparezca esa mujer mala y te robe tu marido y que cada quien de los hijos escoja con quién se va a ir, porque nosotros nos vamos a divorciar. ¿Qué cosa está más terrible? Cuando se dieron cuenta que no podían con la nave, comenzaron a alijar. Fuera. Ahora sí perdía todo valor aquellas cosas que habían creído que valían mucho. Cuando la tempestad viene, cuando la nave cruje, las cosas importantes pierden su valor. Y hay cosas que tienen que conservarse. Comenzaron a lijar. Y ahí estaba Pablo echando con gusto, órale, va para afuera la televisión de 65 pulgadas, órale, va. Pero el de plasma, no importa poco, va para allá, y van para allá, y van para allá. Aventaron todo al mar, Dios mío, clamando al Señor en su angustia. Comenzaron a lijar. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Ándale, había cosas que primero no eran necesarias, ahora son aparejos de la nave. O sea, ya son, no sé qué serán los aparejos. Cuerdas, asientos, sillas, camas. ¿Qué cosa? Hasta cosas que parecían necesarias se volvían innecesarias. Porque la tempestad en los hogares
son muy fuertes, son muy duras. Le parte a uno el corazón ver sentado enfrente de uno en su escritorio, uno como pastor, mujeres llorando, gimiendo. Pastor, yo no creía que mi esposo era capaz de eso. Yo me negaba a aceptar. Todos me decían, tu marido te está engañando. Yo no lo podía creer, pastor. ¿Cómo es posible? Hermanos queridos, que uno dice, me gusta para diácono, resulta que está podrido en pornografía, y la esposa dice, ¿cómo es posible que eso sea? Así está el mundo, lleno de vientos huracanados. Dice que echaron hasta los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, etcétera, etcétera, todo eso que va. ¿Qué es lo que hicieron? Oraron con gran fervor. Hay que aligerar la nave, malas amistades, malas actividades, malas actitudes. A lo mejor tú estás metido mucho en el deporte, páralo, necesitan tus hijos, necesitan tiempo a tus hijos, echa fuera eso. Hay cosas que no son necesarias. En el mar de la vida, este mundo se lleva solo lo indispensable. Somos pasajeros de este mundo. No te quieras cargar con todo lo que el mundo ofrece. No, hay cosas que no son necesarias. Analiza y piensa en tu casa. ¿Qué está afectando a tus hijos? ¿Qué está afectando tu matrimonio? ¿Qué está afectando tu intimidad? ¿No será que tienes que echar cosas afuera? Echaron todo eso. Y hay algo más que echaron. ¿Se acuerdan de Jonás? Así que tú eres el culpable, Jonás. Echaron el pecado, no al marido, el pecado. Jonás representa el pecado. Échalo fuera. Si usted, amado hermano, es sorprendido en esta tarde y nadie lo sabe, yo no lo sé, ni lo quiero saber, y usted está en pecado, párele antes que sea tarde. Arrepiéntase. El Señor lo puede perdonar. Echen fuera el pecado. ¡Pah! Echen fuera a Jonás. Tan pronto echaron a Jonás en el mar, y el mar se quietó. A veces las tempestades es porque hay pecado dentro del hogar. Mentiras, celos, no solamente engaños, cosas sucias que se hacen detrás de la puerta de la habitación, maldiciones, amenazas, gritos. Para eso, pida perdón al Señor. El pecado se remedia confesando al Señor el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Echa fuera el pecado. Traes una droga allí, traes alguna adicción allí, tienes allí cosas, dile: Señor, ayúdame, yo no quiero volver. Puedo estar hablando aquí con marihuanos, puedo estar hablando con adictos, puedo estar hablando aquí con pornográficos, puedo estar hablando aquí con borrachos, con maldicientes. Como yo no los conozco, usted no puede decir, ¿me lo está diciendo a mí? Pues ni modo que a la silla. ¿Me entiende? Esa es la ventaja de que uno viene de fuera. Si no, si lo digo en la iglesia, me lo está tirando, que me lo diga cara a cara. Pero es realidad, hermanos. No solamente hombres, sino también mujeres, y no solamente jóvenes, también adultos pueden estar en pecado delante de Dios. Todos somos pecadores, pero estoy hablando de algo que está haciendo que tu nave cruja, tu matrimonio está en peligro, tus hijos se van a perder. Los hijos te pueden causar el más grande dolor. Así como nos producen las más grandes satisfacciones, los hijos son capaces de darnos el más grande dolor, porque hay dolores peores que la muerte. Y eso los hijos solo son capaces. Imagínense tener un hijo en la cárcel.
Qué dolor será tener un hijo que viene y te rompe las ventanas y se mete y te roba todo porque anda en vicio y no te respeta a ti. Los hay. Echa fuera el pecado. Echa fuera el pecado. Y la otra cosa, obedece la palabra de Dios. Pablo le dijo, todo esto se hubiera ahorrado si me hubieran escuchado cuando estábamos allá en Buenos Puertos, pero no me quisieron oír. Amados hermanos, los predicadores no somos perfectos, pero les predicamos la palabra de Dios. Escúchenla. No sea necio, no sea orgulloso. Escuche la predicación. La Biblia dice que Dios escogió la locura de la predicación para salvar a los creyentes. 1 Corintios 1:21. Salvar a los creyentes. Si los creyentes ya son salvos, ¿de qué los va a salvar? De sus descalabros, de sus errores, de sus divorcios, de sus cadenas. La predicación Dios la escogió para eso. El mundo nos dice locos, que nos digan lo que sea, vamos a seguir predicando. Amén. La iglesia va a seguir, tu familia es la que se va a arruinar y tú eres el que vas a sufrir. Para el pecado. Para el pecado. Dobla tu rodilla esta noche y dile, Señor, perdóname, Señor, antes de que mi esposa me descubra, que mi esposo me descubra, Señor, yo corto con esa amistad, yo corto con esa relación, yo corto con esa adicción, en el nombre del Señor Jesús, y te pido perdón, te ruego, Señor, que me salves. Dios puede hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Clamar a Dios, aligerar la nave, echar fuera el pecado, como lo decían con Jonás. ¿Qué tienes que hacer? Obedece la palabra de Dios y echa mano de tu fe. ¿Qué hicieron los discípulos con el Señor? Señor, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. El Señor le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Escúcheme eso y ya estoy terminando. Escuche esto. Cuando ya no puedas más, hay un camino que se llama fe. Aligeraste la nave, echaste fuera el pecado, estás orando, ahora espera lo que Dios va a hacer. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Fe en Dios mueve montañas. Tal vez, Ana, estás a punto de volverte loca porque tu esposo no hace nada, tu esposo es alcahueta. Tal vez echa mano de tu fe. Tal vez ya hiciste todo lo que podías haber hecho. Déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. No trates de hacer lo que a Dios le toca y no dejes de hacer lo que a ti te toca. Y cuando tú hagas todo lo que a ti te toca, déjale el resto al Señor. Asegúrate que Cristo va en tu barca. Si no tienes a Cristo en tu corazón, amigo, vas a naufragar. Vas a perder a tu familia y luego te vas a buscar otra y te va a ir peor. Y al rato vas a tener hijos de quién sabe cuántos. Hijos que van a sufrir porque el diablo es cruel. El mar está lleno de tiburones. Si tú necesitas darte cuenta de tu condición espiritual, primero analiza, ¿soy salvo? ¿Tengo a Cristo en mi corazón? ¿Va Cristo en el barco de mi vida? Si no, pídele a Él. Pídele a Él, está a tu puerta llamando. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él. Él te quiere salvar, Él va a cambiar tu vida. Él te va a dar una ilusión, una esperanza. Tal vez eres una mujer ya separada y ya sientes que a lo mejor es un hombre que ya arruinaste toda tu vida, pero entrégate al Señor y Él te va a dar una nueva manera de vivir. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender lo que el Señor a cada uno de nosotros nos quiere aplicar. Vamos a orar.
Dios, te doy gracias por poder hablar con esta libertad. Gracias, Señor, porque mis hermanos han oído atentos. Aplica, Señor, tu palabra a sus corazones. Bendice esta breve invitación, te lo pido en el nombre de Cristo. Sigan orando con su cabeza inclinada, ojos cerrados. ¿Cuántos de ustedes dirían, predicador, a través de la predicación Dios me habló a mí? ¿Quisieras hincarte, quisieras pedirle al Señor algo? Hazlo. Ahí en la banca, ahí en la silla, quieres pasar al frente, habla con Dios. Habla con Dios. La siguiente predicación va a ser más corta, se lo prometo, pero dile, Señor, yo tengo que echar cosas al mar. Tengo que sacar cosas de mi vida. Si no te puedes hincar por espacio, ponte de pie y arrodilla el corazón. ¿Tienes que arrepentirte de algo? Hazlo. Hazlo. Yo no te voy a preguntar, ni el pastor, nadie tiene que saber, pero Dios sí. Sé sincero con Dios, sé sincera con Dios. Para tu carrera de pecado, amigo, amiga. Te va a arruinar. El pecado siempre cobra muy caro. Yo quiero orar por ustedes. Habrá alguien que no tiene a Cristo en su corazón y dice, yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Ore por mí, pastor, ore por mí, levánteme la mano. ¿Hay alguien así? Yo quiero ser salva, yo quiero ser salvo. Ore por mí. ¿Alguien así? Solo levante la mano. No le vamos a avergonzar públicamente. Tiene que ser una decisión. Sin Cristo está usted perdido. No le estoy hablando de mi religión, le hablo de Cristo, el único que le puede salvar. ¿Habrá alguien así? Levante la mano. Todos orando. Señor, gracias porque tu palabra siempre resuena en nuestras vidas. A veces, Señor, nuestra nave cruje. Qué duro es eso. Pero clamamos a ti. Si hay algo que debemos echar, indícanoslo. Si hay pecado que tenemos que expulsar, he aquí nuestro arrepentimiento. Queremos saber, oír tu voz. Te ruego también que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a ser verdaderos hombres o mujeres de fe, viejos o jóvenes de fe. El mundo es muy cruel, Señor. Los vientos huracanados son muy, muy fuertes en este mundo malo. Drogas, malas amistades, malas influencias, ateísmo, humanismo, cosas en contra tuya. Libra nuestros hogares para que lleguemos al puerto que deseamos. Sé propicio a las peticiones, anhelos y confesión de cada uno de mis hermanos en esta hora, porque te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Qué tremenda bendición, amén. Amén, qué bendición. Siga orando, que Dios hable a nuestros corazones durante esta conferencia. Este es el arranque. Qué buen momento y qué buena manera de arrancar al hablar del tema de la familia. Gracias, pastor. Apreciamos la palabra de Dios. Gracias por el mensaje. Gracias. Y hermanos, vamos a mantener esa actitud espiritual, pero vamos a tomar un pequeño break. Hay café, hay pancito de dulce. Entonces vamos a... también hay lechita para los niños. Entonces vamos a orar por los alimentos. Vamos a tomar 20 minutos. No es como para que se eche 30 o 40 minutos, ¿ok? Yo quiero que el pastor tenga libertad para predicar al rato. Y más o menos dimos 40, pero si él se echara una hora, dije, si él se echara una hora, ok, espero que le den permiso, ok. Entonces, hay que darle libertad al pastor, ok. Entonces, de verdad, hermanos, 20 minutos, vamos a poner ahí, hermano, el cronómetro, por favor. Y que no nos tengan que arriar. Usted ve ahí el cronómetro, si usted ve que ya son 18, empínese ese café rápido y prepárese para la siguiente predicación. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de predicación. Te agradezco porque me has hablado a mi corazón y yo sé que a muchos también, Señor. Te alabo por tu palabra predicada porque era justo lo que yo estaba orando, que nos hablaras, y gracias por
usar a Pastor para hablarnos a nuestro corazón. Ahora, Señor, bendice este tiempo de coffee break, bendice este tiempo de café, de pan, y que pueda ser un tiempo de compañerismo. Pero también, Señor, no dejar ese énfasis espiritual, simplemente recobrar un poquito las fuerzas y tal vez ese café que es necesario para volver a activar nuestra mente y volver a escuchar tu palabra. Padre, bendice este tiempo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos 20 minutos, hermanos, y vamos a pasar allá atrás. Pase allá atrás, toma un café, pan, y bueno, vamos a despabilarnos un poquito de estar sentados tanto tiempo.